moderno, ¿eh? A ver. Sí, empezamos. Vale. Todo va a ser un poco complicado. Bueno, está claro que tenéis ganas de venir a mi sesión, porque subir las 5 plantas para llegar aquí es que hay que tener ganas, ¿eh? Y no haberse quedado entre medio de algunas. ¿Vale? Primero de todo, muchas gracias por venir hoy a pasar un día con toda la organización de este evento y por venir a mi sesión, ¿vale? Yo soy Ana Almuni, soy Delivery Manager y People Unit Lead en ERNI. ¿Eso qué significa? Bueno, que muchas de las cosas que hoy hablaré, en el fondo muchas de estas sesiones prácticamente son terapia. A mí me sirven para explicar las cosas que me pasan cada día y me ahorro un psicólogo también, o sea, que también está bien. Gracias a todos los... Hola, hola. Hay sitio por ahí al fondo. Gracias a los patrocinadores, sin los que no podríamos hacer estos eventos, ¿vale? Y el título de la sesión, ¿vale?, es el de Manager, Mamá quiero ser manager. Esta imagen es de un libro que se llama Mamá quiero ser youtuber, ¿vale?, que no viene a ser lo mismo, pero bueno, a veces sí que da un poco la misma sensación. ¿Cuántos de vosotros sois managers? ¿Sí? ¿Y por qué? Pocos, ¿eh? ¿Por qué os hicisteis manager o por qué acabasteis siendo managers? Bueno. A mí me gusta ayudar a la gente a desarrollarse, sobre todo. O sea, ves el manager como alguien que ayuda al desarrollo profesional, ¿no? ¿Quién más? Por aquí había... ¿Cómo acabaste siendo manager? Bueno, y después de mucho tiempo de desarrollar, pues es una etapa más en la carrera profesional. Y bueno, me gusta gestionar gente y coordinar gente. O sea, fue una manera de, digamos, de progresión profesional. Para progresar de alguna manera, acabaste siendo... La experiencia profesional, pues... ¿Vale? ¿Y de los que no lo sois? ¿Qué creéis que hacen vuestros managers todo el día? ¿A tú quitarte o darte? Quitarme. ¿A ti te quitan marrones? Sí. Muy bien, pues tú tienes un buen manager, ¿no? Me protegen un poco de los marrones. ¿Te protegen? Sí. Muy bien. Para que no me caigan. Por lo menos los últimos que he tenido sí que han estado ahí de parapeto para que no me afectara a la hora de mi trabajo. Muy bien. Te evitan hablar con el cliente final. Hablan con el cliente. Efectivamente te quitan esa gestión. Te evitan de hablar, o sea, la frase es interesante, te evitan de hablar con el cliente final, o sea, tú te ahorras tener que hacerlo. Efectivamente. Hacen de interlocutor y así tú no te puedes centrar en otras cosas. ¿No te gustaría a ti hablar con el cliente final? Sí, bueno, yo he estado durante 3 años haciendo eso. Pero bueno, tú estás diciendo qué hacen. ¿Qué es lo que hacen? Efectivamente. Ser la parte intermedia entre el cliente y el equipo. Y el que recibe la primera hostia y el que recibe la presión. Y el que tiene luego como medio gestionar eso al equipo para que no le afecte cuando se va con retraso. Muy bien. Tenéis buenos managers, ¿no? Pues entonces. ¿A nadie le pasa que su manager le da marrones más que se los quita? No lo voy a apuntar, no lo voy a apuntar. No lo dudéis, tampoco. ¿Y en el día a día qué hacen? ¿Dónde están? ¿Sentados en su mesa? Pero tiene un rol más de estar fuera que dentro de la empresa. Siempre intentando hablar con los clientes, viendo cómo mejorar. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ramón, me llegas tarde, ¿eh? ¿Sí? Bueno, al final, un poco de lo que hablaremos en esta sesión es de qué hacen los managers un poco a nivel general, ¿vale? ¿Cuál es la visión que tenemos
de ellos qué visión es más o menos más real y qué parte quizá no lo es tanto, ¿vale? Frases como esta, ¿vale? Ser gerente de proyectos es como ser un artista, tiene los flujos de los procesos de diferentes colores combinados en una obra de arte. Esto es una visión muy bonita, pero no es muy real, ¿vale? Al menos en mi vida. O lo que decíamos antes, que muchos comentabais que os quitan marrones, pero que en el fondo muchas veces se ve el manager como aquel que hace difícil el trabajo de esas personas, ¿vale? O el día a día de vuestro trabajo. Para centrarnos un poco en qué entenderemos por manager en esta sesión, ¿vale? Porque se pueden entender muchas cosas y intentar centrar un poco a qué nos referiremos en general, ¿vale? Sería el rol responsable de los resultados de uno o varios proyectos, ¿vale? Ahí pueden caber muchos roles diferentes, ¿vale? Ahora lo veremos también, pero más que nada centrado en desarrollos de software, porque también hay managers de otros tipos, hay directores de financieros, managers de marketing, es decir, que es un poco, nos vamos a centrar en la parte de desarrollo de software. Al final, vamos evolucionando, yo llevo ya 19 años en el sector, ayer lo hablábamos, que yo siempre digo 15 y el otro día me puse a contar, digo, pues va a ser que ya son 19. Cuando yo empecé de programadora, ¿vale? Y luego fui analista programadora, ahora ya no hay de esto, ¿vale? Antes la trayectoria profesional un poco que hablabas tú era un poco así, ¿no? Es decir, si tú querías desarrollarte, empezabas como programador, luego pasabas a analista programador, luego eras analista funcional, luego eres project manager, ¿no? Y entonces, un poco de menos a más management, un poco sería la progresión. Pero esto con los años ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay modas o nuevas metodologías o la gente tiene ganas de cambiarle el nombre a los roles. Y empezamos a llamarnos developers en vez de programadores, porque mola más, todo nombre en inglés mola más, ¿vale? Team Lead o Program Manager, Delivery Manager. Yo he de decir que yo he sido Delivery Manager, Operations Manager, Operations Lead Consultant en 2 empresas diferentes y hacía exactamente lo mismo. También a veces ponemos nombres un poco así. Estamos el Scrum Master, el Full Stack, el Product Owner, que teóricamente no es un rol de gestión, pero al final, bueno, el Scrum Master se supone que tampoco, pero al final también gestiona. O el Chief Product Owner. Y ahora si somos un poco más, estamos más en la cresta de la ola, pues tenemos frontends, backends y QAs, ya no somos full stack, cada uno tiene su especialidad. Tenemos Squad Masters o Chapter Leads y la figura ya, que es el Summum, que es el máximo del management, que no es una persona, sino que es un rol ejercido por 3 personas. El PO, el Chapter Lead y el Agile Coach, que están como, es como la Santísima Trinidad del management, pues es este nuevo rol, que ahora no es una persona que hace esto, sino que son 3 a la vez que hacen eso, que a mí me parece muy interesante. Al final, a medida que han ido pasando el tiempo, ¿vale? Hemos cambiado los nombres de los roles muchas veces, hemos cambiado también un poco las tareas o de dónde ponemos la línea entre cada uno de ellos, de qué se encargan más, qué es responsabilidad más de estos o de los otros, ¿vale? Hemos repartido un poco las responsabilidades, hemos redibujado las líneas que un poco que separan, entre comillas, estos roles, pero al final acabamos en un proyecto de software, acabábamos teniendo las mismas necesidades ahora en 2020 que en 2010. ¿Vale? Necesitamos tener un scope, necesitamos tener los conocimientos, tenemos que tener personas que sepan hacer una definición de requisitos o una idea de qué es lo que vamos a implementar, ¿vale? Un poco de lo que va a esta sesión, o el objetivo principal de esta sesión, es el de hablar de estos puntos en común. Estos puntos que significa, qué es lo que significa ser manager, al margen exactamente de la posición en la que estemos, ¿vale? Que pueden ser muchas diferentes, pero hay puntos en común y aún así tenemos una visión desde fuera, muchas veces, o la sensación que tengo yo es que hay una visión desde fuera que a veces perturba un poco el rol, lo que significa realmente ser manager en general, ¿vale? Al margen del nombre concreto que te estén asignando. ¿Vale? ¿Por qué se acaba siendo manager? Antes lo comentaban aquí, unos porque, bueno, si montas tu empresa, pues va a ser que vayas a ser manager. Si no, bueno, puedes contratar un manager, no sería... Sí, ¿no? Pero de momento lo haces tú, porque no tal. A ver, esta semana cuando estaba revisando bueno, el principio de Peter sería una de las primeras opciones, ¿vale? Que básicamente es el lema ese que dice que todo el mundo asciende hasta su nivel de incompetencia, ¿vale?
esta semana estaba revisando la PPT y un día por la noche y pensé en sacar esto, porque no sacar este primer elemento, porque tampoco creo mucho en este principio, ¿vale? Sí que es algo que se dice mucho en el sector y se habla siempre, pero no creo mucho. Y recibí un mail y pensé, no lo voy a sacar, porque es cierto, ¿vale? O sea, me ha pasado esta semana. Gente que, a ver, al final no es gente que sea incompetente, ¿no? Pero muchas veces hay personas que a lo mejor no acaban de encajar en su rol y la situación que se produce a lo mejor deja vacantes roles parecidos y como que no encaja en este rol, pues se le promociona de alguna manera o se le asigna otro rol para ver si allí sí que encaja mejor, ¿vale? Muchas veces se producen como, digamos, progresiones o progresiones en el rol, ¿vale? De forma bastante rápida, pero también eso lo que hace es que las personas tampoco se asienten en cada uno de los roles que pasan. Al final, cualquiera de los roles que hemos visto antes, puedes pasarte perfectamente 10 o 15 o 20 años haciendo lo mismo y todavía te quedan cosas para aprender o cosas que podrías hacer mejor. Y cada proyecto que acabas piensas que podrías haber, dentro de tu área de responsabilidad, podrías haber hecho otras cosas o podrías haber cambiado algo. Y muchas veces, porque las personas no tienen el suficiente tiempo para como afianzarse en ese rol y recoger un poco la experiencia de ese rol, el hecho de que te da un poco más la sensación esta, ¿no? De que lo acaban promocionando más porque no acaba de encajar en ningún sitio. Una segunda opción normalmente es la de cobrar más. Ahora mismo quizá no es la más habitual, pero no hace muchos años, hace a lo mejor 5 o 6 años o 10 cuando yo empecé, la única manera de progresar económicamente o de mejora salarial era la de progresar en la línea del manager. ¿Vale? Un analista programador cobraba más que un programador, un analista funcional cobraba más que un programador. Ahora esto ya no pasa tanto, ¿vale? Ahora hay frontends que cobran más que los project managers y no me parece mal. ¿Vale? Pero sí que igualmente, muchas veces, para según qué progresión profesional se quiera, muchas veces sí que si se quiere cobrar más, tiene que ir asociado a asumir algunas responsabilidades más. Y por tanto, a pasar a un rol que muchas veces pues, acaba siendo de manager, ¿vale? La otra es alejarse del código. El tema de alejarse del código acostumbra a ser bastante habitual. Las personas que a lo mejor en nuestro sector es habitual que cada X tiempo salga un nuevo framework, una nueva versión de un adaptador, de lo que sea. Y la gente se cansa de actualizarse, o se cansa de tener que estar todo el día estudiando o aprendiendo cómo funciona la nueva versión de tal. Entonces deciden hacerse manager. No te sientes aquí. ¿No hay sitio? Mira, aquí. Sí, porque es que si no, además no verás. A alejarse del código todo lo que puedan, es decir, yo quiero estar lejos del código, todo lo que pueda, porque no quiero saber nada no quiero que me afecten los problemas técnicos, no quiero que me afecten las nuevas versiones del framework tal, o que Chrome ha sacado una nueva versión, no quiero saber nada de todo esto. Y se creen que en las posiciones de manager eso no les va a afectar, pero no es verdad, porque al final, si hay un problema porque hay una nueva versión del framework que hace que no sé qué sea incompatible con tal, te va a pasar igual. Quizá no lo arreglarás tú en primera persona, porque quizá no es tu primera responsabilidad, pero también te va a afectar, también vas a tener lo que gestionar, ¿vale? Y al final, por más lejos que te vayas, los problemas técnicos te van a seguir persiguiendo, ¿vale? Y luego la visión como de que cuando eres técnico tienes que actualizarte constantemente, pero cuando eres manager no. Cuando eres manager, bueno, pues no sé, no hay una versión de manager diferente para cada versión de frontend de Angular que sale, ¿no? Pero eso no es así. O sea, quizá no tienes que aprenderte la nueva versión de frontend, pero siempre hay miles de cosas que puedes leer, ir a eventos, aprender sobre nuevas metodologías. Salen nuevas versiones no sé cuántas versiones del framework de Safe se llevan, pero creo que son 4. O sea, que siempre hay cosas en las que puedas invertir tiempo y en formarte y en conocer también. Vale, la capacidad de decisión. Bueno, esto es, a mí me gusta, yo quiero mandar, y mandar mucho. Y además es que yo tengo la solución a todos los problemas, porque ya lo veo. O sea, todos los problemas que tiene esta empresa, este proyecto, este equipo, yo sé cuáles son. Si yo mandara, yo lo arreglaría todo, diría exactamente cómo se tienen que hacer las cosas, todo iría bien y no habría ningún problema y yo, en nada, ya a la Bartola, yo no tendría que hacer nada más. He oído risas, eso es que mucha gente lo ha pensado. ¿Vale? Y es una visión del manager muy equivocada, ¿vale?
porque nunca todo va bien, eso para empezar, ¿vale? Y decidir muchas veces no es tan fácil. Yo siempre digo que mandar es decidir al final, ¿vale? Pero decidir muchas veces es difícil, y decidir a veces es simplemente, que luego sale en esta sesión, es quedarte solo con lo menos malo, no con lo mejor, porque muchas veces lo mejor no se puede por miles de cosas, y porque tampoco sabes cuál es lo mejor muchas veces, ¿vale? Y luego asumir nuevos retos. Al final es cierto que desarrollarse dentro de lo que sería el management, en las líneas de manager, cada uno la que más le interese, la que más le guste, es una forma de asumir nuevos retos. Hay personas pues, que después de estar 1 año o 2 en un proyecto o de trabajar en un rol durante cierto tiempo, pues les apetece asumir nuevos retos, empezar a hacer otras cosas, tener pues nuevas tareas, probar qué tal se les da pues, llevar un equipo o llevar un proyecto o ser responsables comerciales de una cuenta. Al final es una manera más de progresar o de cambiar, más que de progresar, de cambiar y de probar cosas nuevas y asumir otros retos y poder salirte un poco de tu zona de confort que has salido en los últimos años y ver qué tal se te dan otras cosas. Al final, cualquiera de estas opciones, ¿vale?, es absolutamente válida y absolutamente legítima, y seguramente las pocas personas que estáis aquí, que a día de hoy habéis levantado la mano y sois managers, pero estoy seguro que hay más, ¿vale? Nos indicabais que era un poco por el desarrollo, porque os gustaba el desarrollo profesional propio o porque en la posición de manager que habéis asumido ayudáis a otras personas a hacer su desarrollo profesional, ¿vale? Que también normalmente no es solo una de estas, acostumbran a ser un par de estas o varias de estas mezcladas con miles de razones más para ser manager, ¿vale? Pero al final cualquiera de estas razones o cualquier otra es perfectamente válido para seguir la carrera que a uno le interese, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que lo veíamos un poco en la lista anterior, creo que la gente no tiene claro exactamente lo que significa ser manager y qué implica exactamente. Interrelación con personas, ¿vale? Sí o sí, los managers de diferente nivel o de diferente situación o con diferentes roles en las líneas que hablábamos antes, van a estar constantemente hablando con personas, interrelacionándose con personas, sean stakeholders internos, stakeholders externos. Uno de sus objetivos y uno de sus trabajos es conseguir alinear y conseguir entendimiento mutuo entre diferentes personas, ¿vale? En los equipos, y ya os digo, tanto internos como externos, que pueden ser del propio proyecto, pueden ser los equipos de negocio, cada uno serán personas diferentes, con personalidades diferentes también, con sensibilidades diferentes, y por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de interrelaciones con personas, ¿vale? Y al mismo tiempo tendrán objetivos distintos, prioridades distintas, y los managers también, uno de sus objetivos es conseguir acuerdos entre estas diferentes personas. Así que se necesita unas ciertas habilidades de comunicación para poder gestionar todas estas interrelaciones que acostumbran a ser pues, no siempre completamente fluidas, ¿vale? Convivir con la incertidumbre. Esto es, estamos en una posición en la que el día a día es la interrelación con personas. Cada uno, hemos dicho, con sensibilidades diferentes, cada uno con prioridades diferentes, cada uno con sus necesidades diferentes. Y a esto le sumamos un entorno como es el desarrollo de software, que es cambiante completamente y dinámico todos los días, pues tenemos el plato servido para tener conflictos cada día y que te aparecen sin avisar, ¿vale? O sea, esto es lo que básicamente yo muchas veces digo, cuando llegas al trabajo y te miras la agenda y dices, uy, mira, hoy voy a tener un día tranquilo, casi no tengo reuniones. Pues no va a ser tranquilo, no se puede decir eso, porque los pollos se presentan sin avisar. Y normalmente se debe a la conjunción de estas dos cosas, que estamos trabajando continuamente con personas y por tanto la parte de generación de conflictos es muy habitual y luego tenemos un entorno muy dinámico en el cual pues, las dos cosas juntas pues, generan los pollos sin control, ¿vale? Luego te cambia el ciclo de recompensa. ¿Esto qué es? O sea, el resultado de tu trabajo no lo ves al final del sprint, ¿vale?
tú tienes a una persona en un equipo que resulta que en principio parecía que funcionaba bien, había trabajado bien en otros proyectos, pero cuando entra en tu equipo, pues parece que no tiene el performance, no tiene la actitud ni tampoco el rendimiento que esperabais o que además habíais visto en otros sitios. Habláis con él, resulta pues, que ese proyecto no le motiva o no le gusta o no se lleva bien con el Scrum Master o con el compañero porque no sé qué le ha pasado, ¿vale? Entonces decidís hacer un plan pues, para buscarle otro proyecto que a lo mejor le pueda motivar más o no, o a ver cómo encaja. Entonces tienes que buscar tienes que buscar un proyecto en el cual pueda encajar mejor, que quizá le pueda motivar más de la situación, que no se vuelva a encontrar en la misma situación que está. Tienes que encontrar un buen momento para sacar a esa persona de ese proyecto sin impactar en el delivery que está comprometido. Al mismo tiempo tienes que buscar una persona seguramente para sustituirla, porque normalmente si sacas uno, pues mal vamos. Esa persona tiene que hacer la rotación a otro proyecto. Cuando entra en otro proyecto tienes que asegurarte o hacer un seguimiento de qué tal está su ramp-up, cómo está haciendo el landing en el proyecto, si digamos, esa desmotivación o situación que no le gustaba donde estaba, pues se está solucionando y por tanto puedes dar el problema por cerrado. Eso no se hace en una semana ni en un sprint. Eso acostumbran a ser meses muchas veces, ¿vale? Porque tienen que juntarse muchas cosas diferentes. Al final, el resultado de tu trabajo lo acabas viendo cuando acabas de hacer todas estas cosas. O estás mirando los informes de seguimiento de proyectos y decides que pues, cambiar el método de algún KPI o algunos elementos porque crees que no te están reflejando bien la información de los proyectos. Y luego, al cabo de un mes o dos de que has implementado este cambio, te das cuenta de que los equipos se sienten fiscalizados por lo que les estás pidiendo, o que han empezado a actuar un poco más a la defensiva, que ya no son tan colaborativos, porque claro, se fijan más en cosas que pues no les da tanto por colaborar, el conocimiento a lo mejor se está estancando o no fluye como debería fluir en el equipo. Pues nada, pues vuelta atrás, vuelta a empezar y a lo mejor ya han pasado un par de meses desde que has hecho esto. Es decir, la visión de las acciones que tú llevas a cabo acostumbra a ser mucho más larga. También es cierto que cuando las cosas van bien o las cosas funcionan, ¿vale? También los resultados, el hecho de que una persona que estaba mal en un proyecto esté bien en otro proyecto y consiga un buen rendimiento y que todo el mundo esté contento, también es algo mucho más provechoso que a lo mejor el acabar un refactor o el entregar un resultado, que también lo es, no digo que no. Lo que pasa también, al menos a los managers nos pasa mucho, es que no nos damos cuenta, no somos capaces de ver solo las acciones positivas de las acciones que damos. Porque al final siempre hay algunas de positivas y algunas de negativas. Y si no vigilas, te acabas quedando solo con las negativas. Pero también las hay de positivas. Tienes que acordarte, apuntártelas e írtelas leyendo cada día, porque si no se te olvidan. Bueno, gestionar la presión, ¿vale? Esto es así, no hay más. Al final, en las posiciones de manager, seas exactamente en el rango que pongamos, al final, pensad que son posiciones en las que continuamente nos están pidiendo resultados y están bajo supervisión continua, ¿vale? Seguimientos continuos de avances, de resultados, de qué se ha entregado, de planificaciones, de costes, ¿vale? En general están completamente seguidos y monitorizados y supervisados. Esto en general genera un ritmo de trabajo relativamente alto y al mismo tiempo una presión que sí que se siente. Entonces, en este tipo de roles sí que es cierto que las personas que los llevan tienen que aprender a sobrellevar este tipo de presión y a sobrellevar un ritmo de trabajo relativamente alto normalmente. No siempre, pero también depende de los entornos, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una de las cosas que sí que pasa, ¿vale? Y luego el tema de la gestión del tiempo, ¿vale? Intentar alinear prioridades de proyecto, prioridades de las personas, plazos de entrega de resultados, capacidades de los equipos que están trabajando en paralelo con cada uno con sus objetivos. El tema de poder ajustar los tiempos de cuando una persona se mueva a otro equipo, cómo impacta en la planificación o en la entrega de esto, cómo nos impacta el retraso del cliente por parte de darnos uno de los inputs que necesitamos. Todo esto es gestión del tiempo continua y planificación continua, ¿vale? Y esto es algo que también tenemos que ser conscientes de que no es solo el trabajo, no está en una urna cerrada, sino que tienen muchas interacciones de tiempos y de planificaciones de otros equipos con los que interactúas, ¿vale?
Entonces, ¿un manager nace o se hace? ¿Qué habilidades necesitamos o qué habilidades deberíamos de disponer para poder cumplir todos estos elementos que hablábamos antes de que implica ser manager? Por un lado, si hablamos de la parte de la interrelación, la comunicación es básica. O sea, tener un modelo comunicativo que sea modulado, asertivo, que sea coherente, que sea neutro, todo esto, que es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer, ¿vale? Pero es básico, ¿vale? Porque tu día a día va a ser comunicar con personas, hablar con personas, ¿vale? Con lo cual, habilidades como la empatía, ser capaz de gestionar conflictos, tener capacidad de negociación, todo este tipo de elementos son habilidades básicas, ¿vale? Y luego también el entusiasmo, que puede parecer, bueno, un manager tiene que ser entusiasta. Hombre, sí, ¿no? Porque si tu manager te dice las cosas en plan, oye, tendrías que hacer esto, ¿por qué? O, oye, vamos a hacer esto, no es lo mismo, te pone en una situación muy distinta cuando te habla, ¿vale? Necesitamos personas que sean, que transmitan energía, porque si tu propio manager ya no te transmite energía o ganas de hacer las cosas, pues no vamos bien, ¿vale? Y luego al final tienes que tener personalidad, porque al final gestionar equipos de desarrollo, normalmente las personalidades de los equipos, de la gente de desarrollo ya acostumbran a ser de por sí bastante interesantes y potentes, ¿vale? Así que gestionarlos también necesita tener un carácter que te permita pues, saber negociar y saber encontrar puntos en común y saber qué necesita cada una de las personas, ¿vale? Para poder desarrollarse o para que tú los ayudes a desarrollarse al máximo, ¿vale? Hablábamos del que acostumbras a convivir con la incertidumbre, con lo cual necesitas capacidad analítica, capacidad de adaptación y capacidad resolutiva para poder afrontar estas incertidumbres y ver cómo las gestionas, y ver cómo las priorizas, y ver cómo las tratas. Y luego capacidad de cambio de contexto. Cuando trabajas en más de un proyecto o con equipos diferentes, tienes que ser capaz de cambiar de contexto de forma bastante rápida, ¿vale? Porque te llama uno para decirte una cosa de un proyecto, luego hablas con el otro vas a una reunión de otro tema que no tiene nada que ver, luego te vuelves a hablar. Yo tengo una de las service managers que yo llevo, que lleva 2 proyectos, y entonces me viene y me empieza a hablar, y entonces le digo, ¿pero de cuál me estás hablando? Porque es que no sé cuál de los 2 es, ¿vale? Y porque es eso, o sea, te viene con lo suyo, pero tengo que deducir de lo que me está explicando cuál de los 2 proyectos estamos. Entonces, bueno, yo puedo cambiar de contexto, pero si me lo das un poquito, pues también te lo agradeceré un poquito, ¿vale? Porque si no, a veces me vuelvo loca. Luego, lo que hablábamos del ciclo de recompensas. Los resultados no se ven al final del sprint, normalmente acostumbran a ser un poco más largos, ¿vale? Con lo cual tienes que tener visión a largo plazo, cierto pragmatismo y ser flexible también con las cosas, ¿vale? Para poder gestionar todo esto. Porque los tiempos no son a veces los que necesitamos, o los que nos gustaría, mejor dicho. Para gestionar la presión, ya lo hemos dicho antes, tenemos que ser capaces de poder gestionar esta presión, de poder gestionar el estrés, de canalizarla, de no bajarla. Tú antes lo decías de tu jefe, que te viene el marrón o te viene la presión, pero él lo diluye. No sé si lo decía, alguien lo ha dicho antes, ¿sí? Pues es un poco es eso, es decir, al final los managers son los que se reciben la primera hostia, entre comillas, ¿no? Pues ser capaz de intentar gestionar toda esta información o esta presión sin que les afecte a los demás, bajando solo lo justo, que no sea una cascada de todo lo que venga, ¿no? Porque si no, y entonces ya no tiene sentido su trabajo. Y por parte de la gestión de tiempo, pues lógicamente tener una buena organización, ser capaz de priorizar las cosas, que eso es súper importante en las posiciones de management, sin perder la atención al detalle, porque muchas veces nos fijamos en lo grande, pero no nos fijamos en lo pequeño. Y lo pequeño a veces también impacta mucho. Entonces tenemos que tener visión global y también ser capaces de tener atención al detalle al mismo tiempo. Estas son las habilidades que entendemos por los diferentes elementos que hemos hablado que implica ser manager, que debería de tener un buen manager, ¿vale? O un manager en general, ¿vale? Pero la pregunta del millón siempre es esta: ¿un manager tiene que tener conocimiento técnico? ¿Sí? ¿No? Todo el mundo dice que sí. No necesariamente. No necesariamente. Un mínimo. No tiene que ser su mayor cualidad el conocimiento técnico, ¿no? No tiene por qué. Tiene que tomar decisiones a veces que
favor porque ayuda a la comunicación, pero en realidad si tiene que tomar una decisión técnica tendría que ser capaz de confiar en el equipo. Confiar en el equipo. Porque ¿quién tomará entonces la decisión técnica? El equipo técnico o el responsable técnico. Al final, o sea, mi opinión, y esto es cada uno puede verlo como quiera, mi opinión es que no tiene por qué, ¿vale? O sea, al final estamos pasando, si nos fijamos en los perfiles, o sea, esto es una comparativa que usé en otra sesión que no tenía nada que ver con esto, ¿vale? De cuál era el stack tecnológico de un desarrollador en 2002 y ahora en 2020, ¿vale? Al final, ¿qué nos encontramos? Que el conocimiento técnico que podría necesitar tener un manager, si estamos hablando de un manager que tenga que ver con temas técnicos, implicaba una cantidad de elementos bastante inferior de los que ahora mismo necesitamos o requerimos en la mayoría de proyectos. Eso también hace que los equipos también sean mucho más diferentes, mucho más amplios, porque necesitas personas diferentes, quizá con una dedicación inferior, pero muchas más personas dentro de un equipo, ¿vale? Con lo cual es difícil que un manager, ¿vale?, agrupe todo el conocimiento técnico que a lo mejor requiere, ¿vale?, y necesite más de una persona con ese conocimiento técnico. Al final, para mí, el mejor approach para esto, ¿vale?, es asegurarse de que los managers tengan al lado, o que los managers tienen que asegurarse que tienen al lado personas técnicas que les ayuden a tomar las decisiones técnicas que requieran, ¿vale?, confiando en esa decisión, ¿vale? Porque al final el conocimiento aplicando cosas que tengan sentido común, lógicamente, ¿vale? Pero es muy difícil que un manager a día de hoy tenga todo el conocimiento, si no es un manager técnico especializado, tenga todo el conocimiento que puede requerir para cualquiera de los proyectos que se llevan a cabo. También hay que tener en cuenta que muchas veces, cuando gestionas más de un proyecto, también técnicamente, muchas veces cada proyecto es de su padre y de su madre. O sea, muchas veces son tecnologías distintas. Entonces, si estamos diciendo que un proyecto es un proyecto cloud de tal, el otro es todavía una instalación on-premise de un producto, es muy difícil que una sola persona aúne unos conocimientos técnicos tan amplios como ahora se requieren muchas veces en los proyectos. Así que al final, para mí, una de las mejores opciones es intentar confiar en el equipo y rodearte del conocimiento técnico que puedas requerir. ¿Vale? Vale, entonces, nos vamos a convertir en manager. ¿Qué cambia en tu vida cuando eres manager? Los que sí que lo erais. ¿Qué cambió? La incertidumbre. Te salieron canas. Vivir en la incertidumbre continua. Estábamos en un proyecto, tiene unas tareas muy definidas y saber la definición del éxito es muy clara, pasar a algo totalmente diferente. ¿No? Al no saber. Eso es. Continúo. El tamaño del inbox. ¿Sabéis que es el primer indicador? Bueno, por un lado, mirar la agenda, ¿vale? O sea, de repente se te llena la agenda de reuniones, ¿vale? Y si no vas con cuidado, hay días que no te queda rato para comer, ¿vale? O llegas a las 5 de la tarde pensando, no he ido al baño en todo el día, pero ¿qué narices he hecho? ¿Vale? El ir de reunión en reunión, lo que hablábamos antes de los cambios de contexto, al final, si no estás tratando siempre el mismo tema, muchas veces esa reunión tras reunión, muchas veces se tratan cosas completamente distintas. Empiezas a llegar un poco antes a la oficina para poder contestar los mails, ¿vale?, que te quedaron pendientes del día de ayer o que ni siquiera pudiste llegar, y cuando todo el mundo se va a su casa, es el momento en el que tú te puedes poner a hacer tu trabajo. ¿Vale? Es decir, bien, ahora que ha salido todo el mundo, son las 6 de la tarde, 6:30, perfecto, ahora es cuando yo me pongo a trabajar y hago lo mío, porque claro, también tengo cosas mías que hacer, ¿vale? Al final los horarios se extienden, por desgracia, muchas veces, esto también es un tema de gestión, ¿vale?, y de cargas, que esto también da para otra sesión en completa. Y sí, es cierto, el tema de los mails acostumbra a ser... Pero he de decir que el tema de los mails, esto... Con el tema del Teams y el tema de trabajar más con este tipo de herramientas, yo he notado que no es tan grande ya. Yo he de decir que es... ¿Estás enamorado de Teams? No, pero de verdad. Yo diría que el inbox no... Los tuyos los has pasado a mí. Sí.
A lo mejor lo hago mejor ahora y consigo que la gente no me envíe mails. Es que todo bien, a lo mejor he empezado a gestionar mejor las cosas, ¿vale? Tienes que aprender a delegar, ¿vale? Eso es ser consciente de que cuando llega un tema urgente o lleva un elemento importante que hay que resolver o que hay que tratar, muchas veces no seas tú lo que lo haga en primera persona. Porque estás acostumbrado a cuando llega una incidencia tal, pues me meto y lo arreglo yo. Pues cuando llega, hay que hacer un no sé qué de tal, pues lo hago, me meto y lo hago yo. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tienes tiempo, porque tienes la agenda llena de reuniones, porque tienes no sé cuántos mails por contestar o por leer, o miles o cosas por hacer tú de tu propio trabajo de por sí, y no tienes capacidad para asumir esa urgencia que hay. Por lo tanto, tienes que delegar muchas veces, o aprender a delegar parte de las cosas que tienes que te llegan a ti, o hacia otras personas de las que tú gestionas o de los diferentes equipos. Por tanto, por un lado, tienes que ser capaz de crear una estructura o tener una estructura en la que poder delegar con las personas que necesites, con los conocimientos que tú requieras para que puedan sobrellevar ese trabajo, que sean capaces de hacerlo, ¿vale? Porque esto es delegar, no es pasar un marrón porque yo no quiero hacerlo y que el otro se apañe. No, estamos hablando de delegar, no es lo mismo. Cuando tú delegas algo en alguien, primero lo que tienes que asegurarte es que esa persona puede hacer el trabajo, porque tiene la información, porque tiene las herramientas, quizá no tiene la experiencia que tienes tú, pero que esa experiencia o esa guía que pueda necesitarse sí que se la vas a dar. Y luego, por otro lado, vas a estar seguro de que cuando le has delegado una tarea, él entiende perfectamente qué es lo que tiene que hacer, conoce el scope y entre los dos acordáis los plazos o los puntos de punto en común para asegurarte de que el trabajo que le está haciendo, esta persona está haciendo, está avanzando en el camino correcto, ¿vale? Y que no se desvía, porque a lo mejor es la primera vez que hace eso, y a lo mejor pues, tiene la capacidad o los conocimientos, pero a lo mejor pues, no lo hace exactamente como lo necesitáis hacer, ¿vale? Es decir, estamos hablando de delegar, porque si no muchas veces es como el Brown Dispatcher, ¿no? Me llega un mail, bueno, pues tal cual entra, sale. A veces es como si hay personas que parecen que sean como routers. Para esto, pues no, como que no entiendo mucho, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de delegar, no de pasar el marrón a otra persona. Luego te pasas el día haciendo equilibrios. Equilibrios entre cargas de personas y capacidades de los proyectos. Equilibrios entre los márgenes de los proyectos para conseguir que todo salga lo mejor posible. Equilibrios para conseguir la gente más o menos esté contenta y que conseguir un poco pues, que los objetivos o las cosas que las motiven, pues que todo el mundo pueda trabajar en aquellos elementos que le parezcan interesantes o con los que están motivados para poder hacer. O sea, la gestión esta continua de la oferta y la demanda en general acostumbra a ser el día a día de muchos casos de los managers, ¿vale? Y también tienes que tener claro que las decisiones que acabas tomando, pues normalmente no acaban gustando a nadie en concreto. Hagas lo que hagas, no les parece bien. Y además que ya no formas parte del equipo. Sí que eres parte del equipo, pero eres el responsable del equipo, no es lo mismo, ¿vale? Lo que tú dices tiene más peso que antes, que cuando no lo eras. Tu comportamiento, las cosas que tú consideras o que tú hablas, tienen más repercusión que lo que tenías antes. Tú puedes estar en un equipo y rajar del cliente o de rajar de la persona de negocio porque no tiene ni idea, no sé qué, no sé cuántos, pero si eso lo hace el project manager, el equipo dice, bueno, claro, es que sí, y el día que le vaya al project manager a pedirles, oye, hay que cambiar esto porque el cliente pues, ha decidido que ahora lo quiere así. Ah, claro, es que el cliente... Si tú has facilitado esa situación, si tú has facilitado esa visión, ¿vale? Luego va a ser complicado también gestionar según qué peticiones posteriores, ¿vale? ¿Qué no es tu manager? ¿Vale? Todo esto son cosas que necesita, qué implica ser manager, qué habilidades debería tener un manager y un poco qué cosas cambian en tu día a día o en tus rutinas, ¿vale? De trabajo, ¿vale? ¿Qué no es tu manager? No es tu madre. Madre solo hay una, ¿vale? No es tu madre, de verdad. Yo hijos tengo 3, pero luego cuando llego al trabajo de repente no sé cómo, tengo muchísimos, o sea, no entiendo, ¿vale? Pero no es tu madre. Tampoco es un adivino, es decir, muchas veces es como que se espera que los managers sí que intentamos anticipar las cosas, ¿no? Pero que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar con un proyecto y a lo mejor no lo sabemos porque el cliente tampoco lo sabe. O qué va a pasar exactamente, o qué se va a hacer con esto y tal, y muchas veces no lo sabemos. O si vosotros tenéis un problema,
y os pasa algo, si no lo decís, pues muchas veces pues tampoco lo sabemos, ¿vale? Nos lo podemos imaginar, pero a veces pues no nos damos cuenta, también se nos pasan las cosas, ¿vale? Tampoco es un adivino. No es el responsable de la felicidad del developer. Esto es un sí y un no a la vez, ¿vale? Porque sí que es cierto que cuando gestionas personas, sí que eres responsable un poco de su desarrollo profesional y por tanto de que estén contentos, o de que estén a gusto, o de que estén motivados en el trabajo que están haciendo. Pero también es cierto que los puedes ayudar a definir cuál es ese elemento o esos elementos que les motivan, ¿vale? Pero también ellos tienen que tener claro qué es lo que les motiva, porque si al final no, es que a mí no me gusta esto, no, tampoco me gusta lo otro, no, es que esto no me gusta hacerlo, bueno, pues ¿qué quieres hacer? Ay, es que no sé, y luego estamos todo el día, digamos, desencantados con lo que hacemos, hombre, pues no sé, o sea, podemos ayudar a las personas a guiarlas a que encuentren un poco qué les puede motivar, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que se les da mejor, o en qué son buenos, o intentar combinar todos estos elementos, pero al final tampoco tenemos una varita mágica, o sea, si la persona no sabe, no está contenta y no sabe ni por qué, pues es difícil que los pueda ayudar. ¿Por qué? Porque tampoco soy su madre, ¿vale? Y luego tampoco un manager es el responsable de todos los resultados globales. Muchas veces hay una parte de una organización que no funciona por lo que sea, un proyecto que no va bien, una área que pues, ha perdido un proyecto, lo que sea, pero eso al final o eres como en tu caso, que eres el director general de la compañía, entonces sí, ¿vale? Pero normalmente hay una escalación de managers, o sea, tú puedes tener un equipo, luego hay un responsable más transversal, un director de área, un director general, ¿vale? Al final las responsabilidades también tienen que repartirse, ¿de acuerdo? No porque una persona haga mal una cosa significa que es el responsable de que todo eso haya ido mal o que los resultados hayan ido mal, porque también hay personas que deben supervisar ese trabajo, también hay personas que tienen que hacer el seguimiento de ese trabajo y son tan responsables de que las cosas hayan ido mal como el primero, ¿vale? Y esto a veces también se olvida. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera managers? ¿Podríamos trabajar sin managers? Esto es un ejemplo, una comparativa un poco de las responsabilidades que tienen los project managers versus un Scrum Master, ¿vale? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Al final, si todas estas tareas las repartimos entre los diferentes integrantes del equipo, si hay personas dentro de un equipo que a lo mejor pueden asumir cada uno de ellas pues, con sus habilidades alguna de estas tareas, quizá no necesitaríamos tener un manager. Hay empresas que no los tienen, ¿vale? Se dice que, bueno, dicen los de Netflix que bueno, ellos no fijan los objetivos de los equipos, que los equipos trabajan directamente en las ideas que ellos tienen, en aquello que ellos consideran que pueden aportar valor, lo desarrollan y lo ofrecen, y a partir de allí pues, se van tomando decisiones. O en Valve, que es una empresa que también que desarrolla básicamente hardware, pero que también implica una filosofía o explica que tiene una filosofía en la que buscan personas que tengan talento, que trabajen juntas y que hagan lo mejor para la empresa. No digo que no pueda pasar, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que si queremos llegar a un modelo así, de equipos autoorganizados, en los cuales no hay manager, ¿vale? Necesitamos tener también una serie de condiciones para sostener estos equipos sin management, ¿vale? Por un lado, los equipos tienen que disponer de objetivos claros y definidos, o bien porque se los definen ellos mismos, como decíamos en el caso de Netflix, ellos deciden ellos tienen sus propias ideas sobre qué elementos hay que mejorar o que pueden aportar a la organización, o bien porque haya un objetivo definido a nivel global, ¿vale? Tenemos que trabajar en una cultura no defensiva, es decir, la gente tiene que tener la posibilidad de discrepar, de opinar, de decir que sí, de decir que no, no facilitar, evidentemente, trabajar en ambientes en los que no se permitan pues, ciertas faltas de respeto o gritos o todo este tipo de cosas también, ¿vale? Y en los que se avale pues, el hecho de colaborar, ¿vale? Donde se permita una gestión del conocimiento continua, global, ¿vale? Que unas personas atesoren un conocimiento, otras personas atesoren otro, ¿vale? Y se vuelvan allí como reductos en los fuertes, ¿vale? Sino que fluja la información entre los diferentes equipos, ¿vale? La dedicación no sea fragmentada. El tema de las dedicaciones de una persona, 20% aquí, 30% allá, 40% allá, no acostumbra a facilitar, ¿vale?
que los elementos se puedan autogestionar, porque al final cuando las personas tienen una dedicación muy fragmentada necesitan inputs que les vayan como direccionando o marcando la dirección bastante constantemente, y eso entra un poco en conflicto con el hecho de que estamos hablando de un equipo que sería autoorganizado, es decir, que no tendría manager directo, ¿vale? Y luego, evidentemente, la separación física o la poca relación entre las personas, es decir, la comunicación tiene que ser absoluta continuamente. No tienen por qué trabajar juntos en la misma habitación, pero sí que tienen que tener mucha relación entre ellos, ¿vale? Y esto es lo que me preguntan siempre mis hijos. Mamá, ¿tú qué haces en el trabajo? Y yo no sé nunca qué contestarles. De hecho, estas Navidades le preguntaron a mi padre de qué trabajaba y se lo estaba explicando a una tía nuestra y pensé, no tienes ni idea de lo que trabajo. O sea, mi padre no sabe explicar de qué trabajo, cosa que tampoco no me extraña, pero bueno. ¿Qué les contesto yo cuando mis hijos me preguntan qué hago en el trabajo? Pues básicamente escuchar y escuchar mucho a todo el mundo, escuchar mucho, intentar hablar poco, cosa que no lo hago mucho, pero intentar hablar poco y escuchar mucho, tomar decisiones escogiendo lo menos malo, porque mandar es decidir, y decidir no siempre es decidir lo mejor, es decidir lo menos malo de entre las opciones que tienes. Equivocarme cada día, porque esto seguro que lo haces. En el momento que decides algo, seguro que podrías haber hecho cosas diferentes. Intentar ayudar a la gente con la que trabajas, o los equipos, a las personas que están contigo. Ya no digo, yo no pongo ayudar o guiar o liderar, sino intentar hacerlo en la medida de lo posible. Eso es lo que intento, que no significa que sea lo que hago o lo que consigo. Y confiar en las personas que tienes a tu alrededor. Al final necesitas lo que os decía de delegar. Al final uno no puede hacerlo todo, necesitas tener un equipo de personas contigo que trabajen contigo y que tengan sus propias responsabilidades, pero en las que también puedas delegar en algunos momentos ciertas cosas, o en las que puedas confiar para poder ejecutar los objetivos que tú tienes para ti o que te han marcado, ¿vale? Y al final tienes que confiar en esas personas, ¿vale? Así que, bueno, parece que, visto así, quizá no es un trabajo muy positivo, pero mi opinión es que es el mejor trabajo del mundo, ¿vale? Esta frase de John Woods lo que nos dice es que al final el manager o las posiciones de management son las que realmente hacen girar la rueda, ¿vale? Hay diferentes departamentos o diferentes áreas o áreas en las empresas, ¿vale? Pero al final, realmente la parte de manager es la parte de guiar y de gestionar, ¿vale? Es la que realmente hace mover las compañías, las empresas o las organizaciones o lo que les queramos llamar, ¿vale? Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Cosas? ¿No? Nada. Bueno, estaré por aquí todo el día, o sea que si alguien quiere hacer terapia también conmigo, pues lo hacemos.